Hola, este es el último vídeo del tema 1, el tema 1 que se titula El siglo XVIII, la crisis del antiguo régimen. Pero antes de explicaros todo el contenido de este último vídeo que abarca dos apartados, os voy a recordar todo lo que hemos hecho hasta ahora en clase y en vídeos grabados por mí como este. Bueno, pues el primer apartado recuerdo que es este, vamos a elegir este color. Es este apartado, el del siglo XVIII, la crisis del antiguo régimen. Y aquí vimos, pues, qué es el siglo XVIII, qué es el antiguo régimen en todos sus aspectos, político, social, económico, fue todo lo que vimos. Y el último apartado eran los cambios que se empezaron a producir impulsados por la burguesía, ¿vale? Y no solo la burguesía, sino el contexto histórico que se vivió, ¿vale? En el siguiente apartado, si me deja. A ver, el siguiente apartado. Vimos el crecimiento económico y desarrollo burgués que se produjo durante el siglo XVIII, el aumento demográfico, el desarrollo agrícola y manufacturero, con todos los detalles que vimos, y el auge del capital y la burguesía. Y también que consistía el comercio triangular entre Europa, África y América. Y ya lo último que os he explicado ha sido los sistemas parlamentarios de Gran Bretaña y Estados Unidos como ejemplo de excepciones y como precedentes a la Europa absolutista, ¿vale? Tanto el ejemplo inglés como el ejemplo norteamericano, estadounidense. Bueno, pues lo que vamos a ver a continuación son dos apartados, son el 4 y el 5, que se encuentran en las páginas, de las páginas 12 a la página 15, 12, 13, 14, 15 de vuestro libro de texto. Y aquí voy a ser un poquito más rápido a la hora de explicar todo esto, ¿vale? Venga, lo primero, bueno, y antes os quería decir que si ya hemos visto qué fue el antiguo régimen en cuanto a la política, la sociedad, la economía, cómo esa economía empezó a cambiar y cómo había excepciones durante ese tiempo, el ejemplo inglés y el norteamericano, excepciones relativas, porque no son cambios bruscos, ¿no? Pues lo que vamos a estudiar ahora en los apartados 4 y 5 es el pensamiento de la época, los cambios que hubo en el pensamiento que también contribuyeron a ese cambio general tan decisivo en la historia de la humanidad, al pasar del antiguo régimen a los regímenes liberales y al pasar en definitiva de la edad moderna a la edad contemporánea, a la nuestra. Venga, pues entonces, lo primero que hay que ver es que la ilustración, habría que definir que la ilustración es un movimiento intelectual. Si definimos en un principio antiguo régimen como sistema político, social y económico, pues aquí estamos hablando de pensamiento. La ilustración coincide en el tiempo con el antiguo régimen, con el último siglo del antiguo régimen. El siglo XVIII es un movimiento intelectual y se desarrolla en Europa en el siglo XVIII. Y este movimiento cuestionó las bases sobre las que se asentaba el antiguo régimen y propuso una nueva forma de organización de la sociedad. Esto es un poco generalizar, porque hubo ilustrados de un tipo, ilustrados de otro, y no todos, ni mucho menos, solo muy pocos, pretendían acabar con la sociedad que conocían, tal cual, ¿eh? Algunos pretendían hacer reformas, algunos imaginaron y soñaron algo más atrevido, pero y ahí habría que ver uno a uno cómo fue todo, ¿no? Ese pensamiento, pero aquí pues generaliza. Si queréis nos quedamos con esta idea tal cual. Dice, la nueva burguesía en ascenso hizo suya estas ideas y las convirtió en un programa revolucionario para derrocar al absolutismo. Claro, la burguesía va a adoptar las ideas de la ilustración, no solo la burguesía, son ideas que se van a extender entre las élites aristocráticas, también entre los reyes, pero la burguesía adoptará parte de estas ideas para dar ese asalto al poder, la burguesía que se había enriquecido, que tenía ya poder económico y a la que le faltaba solo el poder político para alcanzar sus metas. ¿De acuerdo? Venga, pues pasamos al primer epígrafe de este apartado,
que nos dice el pensamiento de la Ilustración. Y dice, los ilustrados propugnaban una fe absoluta en la razón, esto es importante, la fe absoluta en la razón, en la inteligencia humana, como único medio para entender y explicar el mundo. Así los nuevos filósofos, le llamamos filósofos en un sentido muy amplio porque la mayoría de los ilustrados tampoco eran filósofos, no se dedicaban a la filosofía. Lo que pasa es que se le llamó ya en francés de esta manera, el philosophe, y se ha extendido a todas las lenguas, pero bueno, eran pensadores en un sentido muy amplio. Se enfrentaron a la concepción medieval basada en la tradición y el teocentrismo religioso. La palabra teocentrismo ya sabéis lo que significa, que Dios, teos, en griego Dios está en el centro del universo. Y a través de Dios, del conocimiento de Dios, pues comprenderemos el mundo y su funcionamiento. Bueno, puede ser un pensamiento de origen medieval cristiano, de la antigüedad tardía y medieval, que llega hasta esta época, pero los ilustrados piensan, como herederos que son del Renacimiento, piensan que la razón humana es capaz de comprender el mundo. ¿Vale? Y entonces, digamos que sin que la gente dejara de ser religiosa, pues la religión pasa a un segundo plano y el hombre ocupa un lugar central, en el sentido de que el hombre por sí solo, con su capacidad, con su raciocinio, es capaz de comprender el mundo y de organizarlo de una manera mejor. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Aunque la mayor parte de los ilustrados eran deístas, es decir, querían una religión natural que admitía la idea de Dios, lo que os estoy diciendo es que no creían, no eran ateos, no niegan la existencia de Dios, sino que empiezan a crear, esto es también muy relativo porque muchos ilustradores eran simplemente católicos o protestantes, pero el libro aquí generaliza. Pero empiezan a creer en una idea de un Dios despojado de liturgia, de dogmas, de un Dios sencillo, propio, individual de cada persona, interpretado un poco a la manera de cada persona, y un Dios basado en algunos principios básicos como el de la bondad y poco más, ¿vale? Con lo que aquí consideraban que la labor de la Iglesia era innecesaria porque la transmisión de la bondad de Dios se podía hacer desde las personas. Esto es un poco la idea deísta y que rechaza también todo tipo de liturgia y religiosa, ¿vale? Entonces rechazaban la superioridad de cualquier religión porque consideran que todas las religiones, al menos las religiones monoteístas, pues tienen un fondo común, que es la de creer en un Dios padre de todos y bondadoso, ¿no?, sobre las otras, y condenaban la intolerancia religiosa, es decir, se declaran tolerantes, hay que respetar al que cree en una religión diferente o piensa de manera diferente. Voltaire, o si lo pronunciamos en francés, Voltaire, fue uno de estos grandes pensadores y defensores de la libertad de conciencia y de la tolerancia. La libertad de conciencia es que cada uno piense lo que quiera en términos de religión, básicamente, y que se tiene que tolerar. Claro, esto es una reacción que se produce a los siglos XVI y XVII, en los que en Europa hubo una división dentro del cristianismo entre católicos y protestantes, y hubo guerras religiosas en las que la gente pues, se mató entre ellos por cuestiones de fe, ¿vale? Fe auténtica según cada grupo, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII pues, se intenta superar esa violencia y esa intolerancia religiosa de uno y otro que se produjo entre católicos y entre protestantes, ¿no? Y se intenta, y se llega a la conclusión de que la tolerancia pues, es mejor para mantener la cohesión de las sociedades y para respetar la conciencia de cada persona, ¿vale? Los ilustrados tenían una concepción optimista, esto también es muy importante, tenían una concepción optimista de la naturaleza humana, ¿vale? A la que consideran una fuente de justicia y bondad. Aquí el que mejor lo expresa es Rousseau, dicho en castellano, leído en castellano, que considera que el hombre nace bueno y es la sociedad quien lo corrompe. Bueno, pues esta concepción optimista de la naturaleza humana, del ser humano, al que consideran que nace para ser feliz. Y esta es otra idea importante, y es que en el siglo XVIII se empieza a pensar en la idea de la felicidad, ¿vale? Y es que la idea de la felicidad, aunque parezca extraño, pues es una idea como idea general que se extiende a la que aspiran la mayoría de las personas, es una idea relativamente moderna, que
que se establece en el siglo XVIII. ¿No existe la idea de felicidad antes? Sí, bueno, sí, sí existe en cierto modo, pero la mayor parte de la gente lo que aspiraba era alcanzar la felicidad en el otro mundo, más allá de la vida terrenal, es decir, tras la muerte. Y en el siglo XVIII, pues empieza a extender la idea de que el hombre puede alcanzar su propia felicidad aquí, en la Tierra. ¿Vale? Claro, esto resultará extraño porque en el sentido, me refiero a lo anterior, que pensaran que la Tierra es un valle de lágrimas, ¿no? Como ya dijo un poeta español, y que la felicidad solamente se puede alcanzar en el más allá, porque nosotros pues, vivimos en esa otra idea, la que procede de la Ilustración, de que hay que ser felices, casi como una obligación, ¿no? De que hay que ser felices, que es el objetivo de cada persona. Y claro, eso ya, pues eso ya depende de cada uno y depende de lo que cada uno considere que es felicidad, ¿no? Y a veces la búsqueda tan ansiada de la felicidad, pues a veces termina llevando a la infelicidad, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que se podría plantear en otra materia, no tanto en historia, de qué es la felicidad y cuáles son las vías para alcanzarla y si la felicidad realmente se consigue como tal, de una manera permanente o es ocasional, ¿no? Ahí no vamos a filosofar ahora, pero es un tema muy interesante, que ya se planteaban las gentes de este tiempo. Entonces, claro, ellos dicen que el hombre es bueno por naturaleza y el hombre ha nacido para ser feliz. Y que la sociedad tiene que hacer lo posible, la sociedad y el Estado, la organización política, tiene que hacer lo posible para conseguir que cada uno de los miembros de esa sociedad sean felices. Esa es un poco la idea de la Ilustración, ¿no? Sobre la naturaleza del hombre. Si lo comparáramos con pensadores del siglo XVIII, del siglo XVII, como Thomas Hobbes en el Leviatán, decía lo contrario. Y otros pensadores también partían de la misma idea. La naturaleza del hombre es malvada, el hombre es un lobo para el hombre y la única manera de evitar la violencia permanente y continua es la de un poder absoluto que infunda miedo y respeto a todos hacia ese poder. ¿Vale? Ahora se piensa lo contrario, el hombre es bueno por naturaleza, aspira a la felicidad y se confía en que el Estado haga todo lo posible por garantizar esa felicidad terrenal aquí donde vivimos. Confiaban en la idea de progreso, ese progreso, pues de ese progreso se tiene que encargar el Estado y creían que la razón y la voluntad humana podían mejorar la sociedad. La razón y la voluntad humana y como herramienta e instrumento el Estado para mejorar la sociedad. ¿Vale? Se parte de la idea rusoniana de que el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo pervierte, lo corrompe, lo convierte en malvado, frente a lo que pensaba Hobbes, que la sociedad ya nace, que las personas ya nacen malvadas, ¿no? Pues todo lo contrario, nacen buenas, la sociedad lo pervierte y para conseguir una sociedad mejor, y para conseguir que el hombre recupere esa bondad natural, pues entonces tiene que cambiar el Estado y tiene que cambiar la sociedad. Pues esta idea que aparece en el siglo XVIII y que tiene su principal exponente en Rousseau, un filósofo que se llamaba Rousseau, no he preparado diapositiva, pero lo podéis buscar en Google en un momento. Pues este filósofo y esta idea va a permanecer más allá del siglo XVIII, en el XIX y en el XX, y está en la base ideológica de prácticamente todas las ideologías que han surgido en el siglo XIX y XVIII. XIX y XX, no solo el liberalismo, sino incluso en el socialismo como ideología amplia, ¿vale? Con todos los tipos de socialismo que existen. ¿De acuerdo? Y bueno, sigo adelante. El despotismo ilustrado, ¿qué es esto? Aquí estamos hablando, esto lo podemos llamar también el absolutismo ilustrado. Pues nos dice que la influencia del pensamiento ilustrado alcanzó también a las cortes, es decir, a los reyes. Una corte es todo el conjunto de personas que rodean al rey. ¿Vale? La corte a veces se asocia con una ciudad, pero allá donde iba el rey, le acompañaba todo su séquito de ministros, de consejeros, de personal, y todos formaban la corte, ¿vale? Y algunos soberanos sin renunciar a su autoridad. Entonces intentaron llevar a cabo experiencias reformistas que unían el absolutismo, la concepción absolutista de la monarquía, con las ideas de progreso de la Ilustración. Es decir, no penséis que los pensadores ilustrados van por un lado
y que los reyes absolutos irán por otro y que no hay comunicación entre ellos. Todo lo contrario, estas ideas se impregnan, de hecho, se impregnan entre las élites, entre la nobleza o parte de la nobleza y la burguesía más elevada. Son ideas que se impregnan entre las élites y que irán permeando poco a poco, irán penetrando poco a poco en la sociedad, ¿vale? Pero es un proceso más lento, porque estas ideas pues, surgen entre pensadores que proceden en su mayor parte de la nobleza y de la alta burguesía y del clero, y evidentemente pues, los estados absolutistas absorben parte de esas ideas. Entonces, en distintos países de Europa surgieron monarcas ilustrados, como Federico II de Prusia, María Teresa de Austria, la zarina, es decir, zar es el nombre de los reyes o emperadores rusos, viene de Caesar, más bien es un título de emperador, el Catalina de Rusia, Gustavo de Suecia y Carlos III en España. Son ejemplos de reyes ilustrados. ¿Vale? Aquí tenemos un dibujo de la época de Voltaire en la corte de Federico II de Prusia. Voltaire era un pensador muy ácido, pero que se llevaba muy bien con determinados reyes. Por eso digo que, no hay que generalizar la oración con la que comienza el apartado en el libro diciendo que los ilustrados querían acabar con el antiguo régimen. Depende, depende de quién. Pero todos ellos promovieron, se refiere a los reyes, la racionalización de la administración, el fomento de la educación y la modernización económica. En este sentido, impulsaron programas de desarrollo agrícola e industrial, facilitaron la libertad de comercio y promovieron las manufacturas y las compañías comerciales. Todo esto son una serie de medidas que se adoptan por estos reyes absolutistas, medidas en pro de la mejora de la economía, de la producción, ¿no? Y de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Empieza a extenderse un poco, por ejemplo, el alcantarillado y la iluminación de las calles para evitar, las cuentas de las calles a oscuras entonces pues eran muy peligrosas con la delincuencia, pero se empiezan a extender en algunas ciudades la iluminación, ¿vale? Yo, de hecho, trabajé los años que estuve estudiando en Francia, pues trabajando, haciendo una pequeña investigación, me encontré unos documentos relativos a la zona de la ciudad que yo trabajaba, con un trabajo que yo hacía demográfico, inmobiliario y demás, pues me encontré una serie de documentos que hablaban de un proyecto municipal, era el siglo XVIII, evidentemente, era 1770 y tantos, si no me falla la memoria, en el que se estableció el alumbrado público en alguna de las calles de la ciudad, de esta ciudad de Angers, esta ciudad francesa sobre la que yo estaba haciendo una pequeña investigación, ¿vale? De otro tipo, pero que de paso me encontré una documentación relacionada con la historia local, ¿vale? Y en la que se refleja pues, estos avances que llegaban y que beneficiaban también a la población. Entonces, hay una frase que no sé muy bien de dónde procede, pero dice todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y con la que se intenta resumir qué es el despotismo ilustrado. Es decir, todo para el pueblo, hay una voluntad expresa de mejorar las condiciones de vida del pueblo, pero sin contar con el pueblo, porque al fin y al cabo el poder, la voluntad de los monarcas, pues no se puede tocar. La intención es que los monarcas, el absolutismo, pues siga en pie, ¿vale? Y que esa idea de mejorar las condiciones del pueblo, pues se hagan pues, con ese sentido paternalista. También es verdad que había una intención práctica entre los reyes, y era que las guerras del siglo XVIII cada vez eran más costosas y solo aumentando el desarrollo económico de sus reinos, pues podrían recaudar más e invertir pues, en la industria de guerra y en tener buenos ejércitos. O sea que aquí está todo relacionado. Entonces, ¿qué nuevas ideas propusieron los ilustrados? Bueno, pues aquí vamos a entrar en algunos detalles, pero sin ampliar más de lo que dice aquí. Las ideas de la Ilustración fueron propagadas por un grupo de pensadores principalmente franceses. Destacan los pensadores franceses. Entre los que destacan Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, D'Alembert. Bueno, los pronuncio en francés porque estoy acostumbrado a pronunciarlos y me resulta ya extraño decir Voltaire, ¿vale? Bueno, pues estos son ilustrados de diferente generación, ¿vale? El primero de todos es Montesquieu y se van sucediendo, todos son importantes. Y vamos a ver los detalles del pensamiento de algunos de ellos
por temas, ¿eh? Entonces, todos ellos contribuyeron a crear un nuevo modelo de organización política y social. Bueno, un nuevo modelo, no todos, ¿eh? Llegaron a innovar en ese sentido con su pensamiento. Algunos de ellos simplemente se dedicaban básicamente a criticar las costumbres de la época, ¿no? De la iglesia, de la sociedad, de la nobleza y a proponer la tolerancia y otros principios, ¿no? Por ejemplo, Voltaire. Voltaire no es que propusiera nada nuevo, sino que era una persona con una capacidad de análisis muy aguda y certera de la sociedad y bastante ácido también, ¿vale? Pero no propuso nada nuevo él. Son otros, son Montesquieu, Rousseau, los más innovadores en cuanto a política, ¿vale? Y Rousseau también en cuanto a sociedad. Entonces, todos ellos contribuyeron a crear un nuevo modelo de organización política y social, bueno, todos ellos, depende de ellos, ¿no? Que fue la base del liberalismo político y de las revoluciones liberales del siglo XVIII. Es decir, el pensamiento de ellos es precedente de todo lo que va a ocurrir a finales del siglo y a continuación. Venga, a nivel social, se opusieron a la sociedad estamenta, ¿vale? Todo esto hay que matizarlo siempre de un pensador a otro, ¿eh? Montesquieu no se opone a la sociedad estamental, ¿eh? Pero bueno, es el primero y no llega todavía a tener una idea tan avanzada como oponerse a la sociedad estamental. Pero bueno, nos quedamos con esta idea. Y proclamaron que nadie podía heredar ni gozar prestigio o privilegios en nombre de sus antepasados. Esa idea de yo pertenezco a un estamento social porque soy hijo y soy nieto de tal y tal, pues no, esa idea algunos de los pensadores, ¿no? Pues empiezan a poner en duda diciendo que cada persona tiene que alcanzar su estatus por su propio mérito, ¿vale? Y por tanto defendían la movilidad social, la igualdad de origen y el mérito según la valía de cada persona. Eso a nivel social. Como idea general que yo os digo que depende de cada pensador, ¿eh? En esas críticas a la sociedad estamental, pues aquí vemos una mujer que imaginemos que es del tercer estado y que sostiene pues, a una noble y a una monja que son de los estamentos privilegiados. ¿Vale? Después, a nivel económico, se opusieron a los mercantilistas, al mercantilismo, que creían, esto se refiere al mercantilismo, creía en el comercio y la acumulación de metales preciosos como principales fuentes de riqueza de un país. El mercantilismo era el pensamiento económico que hay antes, en los siglo XVII básicamente, pero que viene de atrás, del siglo XVI, que considera que un país es rico si posee muchos metales preciosos, oro y plata, ¿vale? Claro, esto después se vio que en algunos casos, y de depender solo de eso, del oro y de la plata, terminaba siendo perjudicial. Y era el caso, por ejemplo, de España, que gracias a sus minas en América, pues tenía bastante oro y plata, sobre todo plata, y la plata española llegaba a toda Europa y a toda Asia, a China, a Japón, ¿vale? Y lo que provocó incluso fue un aumento de precios en España que terminó perjudicando a la industria de aquí, a la artesanía de aquí, porque no podían competir con la artesanía de otros países que producía más barato debido al aumento de precio de la abundancia de metal que había en España, ¿vale? Entonces, bueno, esto último que estoy diciendo no es necesario, pero es solo un detalle. Vale, sigo. Perdón por las interrupciones porque tengo a mi hija aquí al lado dibujando y acude a mí para cualquier cosilla y tengo que interrumpir. Bien, pues os decía que el mercantilismo era el pensamiento económico y la práctica económica de la mayoría de las monarquías de entonces, la de acumular oro y plata, que al fin y al cabo era la moneda con la que pagaban a su ejército, ¿vale? Pero aquello se demostró que no, que incluso que no era la fuente de riqueza, lo que más riqueza da, conseguir oro y plata, sino que, sin más, se podía conseguir de varias maneras, teniendo territorios con minas o vendiendo productos para atesorar quiere decir conseguir acumular oro y plata, ¿vale? Lo que pasa es que en el siglo XVIII pues empiezan a defender otra idea económica que se llama la fisiocracia y dicen estas ideas que para que un país sea rico, para potenciar la riqueza de un país hay que desarrollar la agricultura y el resto de las actividades productivas. Aunque aquí en la fisiocracia al principio insiste sobre todo básicamente en la agricultura, ¿vale? Y esta es la idea que va a triunfar porque, claro, si nos preocupamos por mejorar el rendimiento agrícola y el rendimiento artesanal, vamos a dar más empleo, ¿no? Vamos a producir más
y todo eso va a repercutir en una mayor producción, mayor venta y va a generar más riqueza y a extenderla, ¿vale? Y de una manera equilibrada. Entonces estas ideas se extienden, ¿no? Y al mismo tiempo pues lucharon en el aspecto a nivel económico contra toda reglamentación por parte del Estado y defendiendo la libre iniciativa, la propiedad privada y la libertad económica. Y esto ya directamente el liberalismo, unido y en parte consecuencia a las ideas de la fisiocracia. Aquí se refiere lo de acabar con toda reglamentación es que el Estado defendiera a los gremios y el Estado impusiera también monopolios de comercio. Por ejemplo, que una sola ciudad española, Sevilla o Cádiz, como ocurrió, se encargara del comercio que había entre España, la península y las colonias españolas en América, para que el Estado controlara ese comercio. Pues no, en este sentido el liberalismo económico dice no, el Estado no puede controlar y reglamentar la economía de esta manera, ya sea con los gremios o con el comercio que he citado como ejemplo, sino que el Estado no debe intervenir y son las personas, aquellos que estén interesados en enriquecerse, vendiendo, produciendo, son los que tienen que tener la iniciativa y son los que tienen que actuar según su interés y en función de la demanda que se produzca de un determinado producto, ¿no? Y eso es el liberalismo económico. Todas estas ideas las vamos a desarrollar mejor en el tema de la revolución industrial. Lo que pasa es que, claro, el liberalismo económico tiene también su origen en el siglo XVIII y es una idea más de la época, ¿vale? Y todo está relacionado. Venga, y a nivel político, pues se critica el despotismo. Despotismo es sinónimo de absolutismo y la arbitrariedad del absolutismo. Entonces, aquí vamos a destacar algunas ideas básicas. Montesquieu propone la división de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial, proceso que se estaba dando ya, en cierto modo, en el Reino Unido, ¿vale? Con especial énfasis en la independencia del poder judicial, ¿vale? Recordaréis que yo os expliqué en tercero que la división de poderes, si partimos de la idea de la ley, pues consistía en que el poder legislativo hace la ley, el poder ejecutivo la aplica y el poder judicial garantiza su cumplimiento. Pues ya Montesquieu casi define lo que os acabo de decir. Es el primero que empieza a pensar, en cierto modo, de esta manera. Y entonces, Montesquieu lo que decía, el poder legislativo hace la ley, el poder ejecutivo aplica la ley en general y el poder judicial aplica la ley en particular, es decir, a cada persona, ¿no? Un juicio. Si leéis más adelante, ahora no creo que os interese, ¿no? A Montesquieu, pues es muy interesante, ¿vale? Su obra se llama El espíritu de las leyes. Después, Rousseau plantea la necesidad de un contrato social entre gobernantes y gobernados, es decir, una constitución, y también define el principio de soberanía nacional. Si la idea de soberanía, que es la capacidad de decidir, hasta ahora era de los reyes, pues Rousseau pues piensa que la soberanía es del pueblo y por tanto el poder debe emanar libremente del consentimiento de todos los ciudadanos expresado mediante voto. Aquí ya Rousseau avanza de una manera clara la idea democrática, ¿vale? Pero, bueno, la idea democrática es la base de la que tenemos hoy en día. Lo que pasa es que Rousseau tiene un pensamiento que no se puede definir entre líneas porque es un pensamiento incluso en muchas ocasiones contradictorio. Y bueno, en cualquier caso, esto es lo más destacado a nivel político y a nivel social, ya lo he citado antes, porque él es el que mejor define esa idea del hombre bueno, que es corrompido por la sociedad y por tanto hay que implícitamente da a entender ya pues, que hay que cambiar la sociedad para, para, para hacer que el hombre sea bueno, ¿vale? Que es una idea que sigue permanente hoy en día, ¿vale? Que es la idea, bueno, no voy a entrar ahí en detalle. Rousseau también en otra obra suya que se llama El discurso sobre la desigualdad, el origen de la desigualdad, pues también empieza ya con a desarrollar una serie de ideas condenando la propiedad privada, que son ideas que se encuentran en el origen del socialismo, que veremos más adelante. Sigo adelante. Y Voltaire defiende la necesidad de un parlamento que limitase el poder del rey y de un sistema fiscal que no recayese exclusivamente sobre el pueblo. Voltaire no llega
a teorizar y a proponer tanto como Montesquieu y Rousseau. Estas son ideas más limitadas, pero bueno, piensa que hay que limitar el poder del rey. Pero yo digo que Voltaire estuvo trabajando con más de un rey europeo, como Federico II de Prusia, y se sentía muy cómodo en medio del poder y del absolutismo, ¿vale? Con lo que todo esto ya veis que es una cosa, como tantas veces en la vida, una cosa lo que se dice, otra cosa lo que realmente se hace, ¿vale? Pero bueno, también pone en duda, empieza a poner en duda el sistema fiscal que se apoyaba básicamente sobre el tercer estado. El clero y la nobleza pues no pagaban impuestos. Bueno, depende, que a veces los reyes le obligaban a entregar donativos. Pero bueno, lo dejamos ahí esa idea. Ya está, voy a pasar al siguiente apartado porque os he dicho que aquí os voy a explicar el 4 y el 5, ¿vale? El 5 es ya las páginas 14 y 15, porque aquí ya la idea se trata de cómo se difunde estas ideas de la Ilustración. Hay varios medios de difusión, varias herramientas para difundir estas ideas, pero la más importante, que es la que da nombre a este apartado, es la enciclopedia. La enciclopedia difunde los nuevos conocimientos, así es como se llama el apartado 5 que junto al 4. Entonces, vamos al grano. Dice, el siglo XVII fue el siglo de la gran revolución científica, destacando figuras como Kepler, Descartes, Pascal, Torricelli, Galileo, Newton. A todos os suenan estos personajes o algunos de ellos como físicos, astrónomos, etcétera, ¿vale? Como científicos en general. Entonces, hicieron progresar el conocimiento científico e iniciaron la ciencia moderna. El interés por la ciencia y las letras prosiguió en el siglo XVIII. Este gran avance científico del XVII sigue en el XVIII, ¿vale? Esa es la idea, que es el siglo que estamos estudiando como precedente a los grandes cambios que se producen en Europa y en el mundo. Y se produjeron nuevos avances que tuvieron sus aplicaciones técnicas. Esto es importante. En el siglo XVIII el siglo XVII es un siglo de grandes avances científicos y algunas aplicaciones técnicas, pero en el siglo XVIII es cuando esos avances científicos continúan y sobre todo se llevan a la práctica. Entonces aparecen, pues eso, aplicaciones técnicas, prácticas de esos avances científicos que se aplican a la vida cotidiana con inventos. Estamos hablando sobre todo de inventos. La Ilustración estimuló los contactos entre científicos, igual que pensadores, de toda Europa. Y la enciclopedia, que es una obra en concreto que se llama así, que se escribió en francés, obra de muchos ilustrados, pensadores, autores, que se llama la enciclopedia y es la que da nombre al resto de obras que conocemos como enciclopedia. La última más conocida por la dimensión que ha abarcado a través de Internet es la Wikipedia, ¿vale? Que toma su nombre de aquí, en parte de aquí. La enciclopedia ayudó a la difusión de estos conocimientos. Ahora veremos qué es la enciclopedia, porque dice, ¿qué pretendieron los ilustrados con la creación de la enciclopedia? ¿Qué conocimientos e ideas se difundieron en ella? A. El progreso de la ciencia y la técnica. En el siglo XVIII, mientras continuaban los progresos científicos del siglo anterior, los monarcas y las élites culturales se interesaron cada vez más por la ciencia y sus aplicaciones prácticas. Interés por la ciencia y sus aplicaciones prácticas. Cómo aplicarla a la vida cotidiana para mejorar la vida de las personas en mil aspectos, ¿no? O directamente para mejorar la economía, la producción. Se impuso la idea de que la ciencia y la técnica debían trabajar conjuntamente, esto es muy importante, la ciencia y la técnica trabajan conjuntamente para conseguir el progreso, ¿vale? Con esa idea de que el hombre con su razón y conocimiento es capaz de progresar y mejorar su vida sin esperar a llegar al cielo, ¿vale? Que beneficiase a toda la sociedad, progreso que beneficia a la sociedad y estimulase pues, el progreso del país. Aquí el libro se hace un poco repetitivo. Esta unión produjo grandes adelantos en medicina, en transportes. No os penséis que la medicina del siglo XVIII avanzó mucho, más en el siglo XIX y siglo XX. Pero bueno, ya aparece algo, ¿no? Transportes, construcción de fortificaciones, mejora de los caminos y puentes. Y aquí está mi hija. Mejora de los caminos y puentes, sistemas de energía que no quedaron encerrados en un laboratorio, no quedaron en ciencia y nada más, conocimiento científico, descubrimientos científicos que quedan ahí en la cabeza de los científicos y transmite solo entre los científicos, sino que mejoraron la vida cotidiana de las personas, porque hubo una aplicación práctica cotidiana de esos descubrimientos científicos mediante los inventos, ¿vale? Entonces, basándose en experimentos sobre la fuerza del vapor, por ejemplo, Newcomen y Watt inventaron la máquina de vapor, que fue el origen de la revolución industrial en Inglaterra. Y esto
Lo vamos a ver en otro tema, en la revolución industrial, que va a ser el tercer tema que vamos a estudiar. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un globo aerostático, ¿vale? Que se inventaron y se utilizaron a finales del siglo XVIII y que causaban sensación, ¿no? Entonces, ¿vale? Bueno, pues sigo adelante. La difusión del saber. En el siglo XVIII fue una época de gran circulación de las ideas y de los sabores, y de los saberes. Perdón. La correspondencia entre ilustrados y científicos estimuló la difusión de conocimiento y los viajes permitieron intercambiar y debatir ideas. Bueno, entonces, ¿cómo se difunde el saber? Pues a través de la correspondencia, es decir, las cartas. Cartas escritas a mano y llevadas en correos, ya empiezan a aparecer las primeras postas y correos claro, se comunicaban entre sí los científicos y tardaban tiempo en recibir las cartas que se escribían uno y otro, pero ya funcionaba ese sistema. Utilizaban como lengua principalmente el francés, que se convierte en la lengua culta y la lengua internacional. Y en algunos casos seguían utilizando el latín, ¿vale? Pero el latín fue la lengua internacional hasta el siglo XVII, también el italiano tenía su importancia y el francés ya se convierte en la lengua internacional en el siglo XVIII y lo será en el XIX y hasta buena parte del XX. ¿Eh? La importancia del inglés es desde la Segunda Guerra Mundial. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el inglés se convierte en la lengua franca o internacional, ¿vale? Pero bueno, sigo en este siglo. Correspondencia, bueno, tenemos que para la difusión del saber está la correspondencia, se cartean los pensadores y los científicos, y, y los viajes. Viajan mucho para ir a un lugar u otro y conocer a otros científicos y ver, observar y demás, ¿vale? En las principales ciudades de Europa y sobre todo en París y Londres se crearon universidades. Esto es otro medio de difusión de estas nuevas ideas, de la ilustración y de los avances científicos, las cartas, los viajes y los centros universitarios y academias. Y también proliferaron los cafés, esto de una manera, y salones privados. Esto de una manera más informal, ¿eh? No estoy hablando de alumnos que se matriculan en la universidad o en una academia, academias de conocimiento, academia de historia, academia de lengua, ¿vale? En las que se captaban a los sabios de cada país, ¿no? En España surgen, por ejemplo, las primeras academias, la Academia de la Lengua Española, pues es de comienzo del siglo XVIII. Sino que también de una manera más informal se reúnen entre ellos todos estos pensadores, se reúnen pues en lo que se conoce salones privados y cafés. Y es una manera de socializar las relaciones entre ellos, donde se reúne la gente de ciencia y letras para presentar sus novedades científicas. Y otro dato importante que también hay que coger con precaución, porque en función del país, es la alfabetización. Progresa en unos países más que en otros, también hay que decirlo, porque el sistema educativo pues realmente no, en ningún país existe, es algo de lo que se encargaban la Iglesia, los ayuntamientos, el Estado, los gobiernos no tenían todavía, los reyes, no tenían todavía preocupación por establecer una red pública de escuelas. Eso es algo que en toda Europa se empieza a tomar en serio en el siglo XIX y se extiende de manera definitiva en el siglo XX. ¿Vale? Pero ya hay progresos en la alfabetización, lo que hace que se difunda la prensa escrita, periódicos y libros, ¿vale? Y los editores aumentan la tirada de sus libros. La cultura escrita alcanzó una difusión como nunca antes lo había hecho. ¿De acuerdo? Venga, nos vamos a lo último, la elaboración de la enciclopedia, porque de todas las herramientas de difusión del saber, repito, porque es importante, la correspondencia, las cartas, los viajes, las universidades y las academias, los cafés y los salones y la alfabetización, ¿vale? Es decir, el aumento de ediciones de los libros, porque hay más gente que sabe leer. Pues el mejor ejemplo de esto último, de la alfabetización y el aumento de tiradas de libros, pues es la aparición de la enciclopedia, ¿vale? Por la importancia como ejemplo en sí y la importancia real que tuvo. En la segunda mitad del siglo XVIII, una serie de filósofos y científicos colaboraron en la elaboración de la enciclopedia. Los que la promovieron fueron Diderot y D'Alembert. Se editó del año 1751 a 1772, algo más de 20 años, y constaba de 20 volúmenes. Estaba escrita en francés, tuvo una gran difusión y se extendió por toda Francia y por toda Europa.
aunque estaba escrita en francés, después se produjeron también traducciones, pero en un principio, como era la lengua internacional de las élites, en muchas cortes hablaban más en francés. El rey con todos los que le rodeaban hablaban a veces más en francés que en la propia lengua del país, para que veáis la importancia que tenía el francés como lengua culta, pues imitando a Francia, que era la gran potencia, no solo política, sino también económica y cultural. Y por eso, y como ejemplo, todos los pensadores que hemos citado, y como ejemplo, esta gran obra de 20 volúmenes que se llama la Enciclopedia. Lo más llamativo de la enciclopedia es que pretende reunir, por eso se llama así, reunir todos los conocimientos de su época para ponerlo a disposición de los lectores. Y además realiza críticas, ahí aparecen las críticas de muchos filósofos a todo lo que ellos consideran que se podía criticar de la sociedad y demás. Ya os digo que criticar el absolutismo en sí muy pocos se atrevieron, ¿vale? Pero también muy importante, y esto es un ejemplo, una de las aportaciones más interesantes de la enciclopedia fueron sus láminas de dibujos, como la de la ilustración. La ilustración se refiere a este dibujo, que muestra cómo se trabajaba el metal. La enciclopedia se tomó muy en serio el explicar cómo eran todos los oficios y qué avances tecnológicos había alcanzado la humanidad hasta entonces. Y en ese sentido, muy interesante leer algunos capítulos de la enciclopedia. Yo en los años que estuve en Francia me la encontré en alguna ocasión y la hojeé un poquito. Y aparte del interés que tiene en sí y lo hermosa que es, ¿no? Y con alguna de estas ilustraciones y leer ese francés del siglo XVIII, pues destaca enormemente pues, ese interés de todos estos pensadores que contribuyeron entre todos, fueron varios cientos de personas que cada uno escribió un artículo o unos artículos diferentes, ¿no? El interés que tenían por mejorar la difusión de la tecnología, ¿vale? Aquí tenéis una lámina que os sirve de ejemplo, ¿vale? Y lo último es que tuvieron que evitar la censura. En algunos casos tenían que escribir con extremo cuidado para evitar la censura, para no molestar al rey francés, ¿vale? Que en ese momento era Luis XV, ¿vale? En estos años. Bueno, y ya hay varios. Y ya, sí, Luis XV, me parece, durante todo este tiempo. Bueno, pues nada más, porque ya aquí me he pasado 42 minutos, aunque son dos apartados, con lo que he intentado explicar todo esto. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, hasta luego. Ya en clase os explicaré qué vamos a hacer, qué apartados van a contar para el examen y qué vamos a hacer con el resto que queda del libro de texto y vamos a pasar a un tema nuevo que es el de las revoluciones liberales, directamente con la Revolución Francesa y la importancia que tiene en la historia. Venga, pues hasta luego. Saludos.